Bien, buenas noches. Vamos a empezar con el tema investigación epidemiológica, medidas de asociación e impacto. Las medidas de asociación e impacto en el nivel de conocimiento etiológico de la investigación epidemiológica nos van a servir para medir, en este caso, el factor de riesgo y el impacto. El factor de riesgo se va a medir por el estadístico, riesgo relativo y odds ratio, y las medidas de impacto se van a medir por el riesgo atribuible, atribuible en expuestos y el riesgo poblacional. En el nivel de conocimiento etiológico de la investigación epidemiológica, si bien se utilizan las medidas de frecuencia explicadas con anterioridad, las medidas de asociación e impacto expresan la potencia o fuerza de la asociación entre variables y la cuantificación de la disminución del riesgo cuando uno de los factores de riesgo es cambiado. La asociación estadística es un elemento a considerar en el estudio de la causalidad. Son medidas que cuantifican la asociación existente entre variables. Entonces, en síntesis, estas medidas de asociación nos van a permitir calcular el riesgo de padecer una determinada enfermedad, y las medidas de impacto nos van a servir para medir el impacto de medidas preventivas, es decir, cuando se elimina el factor de riesgo. Tenemos dos tipos entonces de medidas de asociación e impacto. Tenemos las medidas de asociación, que son el riesgo relativo y el odds ratio, que se van a utilizar cuando se trata de evaluar asociaciones causales, es decir, para establecer causalidad, determinar un factor de riesgo de una determinada enfermedad y ver la intensidad de esta asociación, cuántas veces más probable es que se presente la enfermedad cuando se está expuesto a un determinado factor de riesgo. Por ejemplo, el cáncer de pulmón tiene un factor de riesgo que es el hábito de fumar. Las enfermedades cardíacas coronarias tienen varios factores de riesgo. Una de ellas puede ser la hipertensión, el sobrepeso, el sedentarismo, la cardiomegalia, el hábito de fumar. Entonces, las medidas de asociación nos van a determinar no solamente si existe asociación entre un factor de riesgo y la enfermedad, sino también nos van a cuantificar cuántas veces más probable es que se desarrolle una determinada enfermedad cuando se está expuesto a diferentes factores de riesgo. El riesgo relativo se va a utilizar para medir la asociación en enfermedades, digamos, incidentes, en la incidencia, casos nuevos. En estudios llamados también de cohorte, donde se va a partir de un grupo de personas sanas al principio, y se va a ver a lo largo del tiempo si desarrollan o no desarrollan una determinada enfermedad. A este tipo de estudios se llaman estudios de cohorte, porque los vamos a seguir a lo largo del tiempo. Partimos de una población inicialmente sana y vemos si están expuestos o no están expuestos a un determinado factor de riesgo, y los seguimos en el tiempo para ver qué patologías van a desarrollar. En tanto que el odds ratio se utiliza para estudios retrospectivos, llamados también estudios de casos y control, donde partimos de la enfermedad y nos vamos hacia atrás para ver a qué factores de riesgo se han expuesto. Por ejemplo, en el ejemplo de las cardiopatías coronarias, partimos de la enfermedad, es decir, de la cardiopatía coronaria, y vemos hacia atrás a qué factores de riesgo estas personas se han expuesto. Una puede ser la hipertensión, otra puede ser la cardiomegalia, otra puede ser el sedentarismo, la obesidad, la dislipidemia,
De esos factores, entonces, el odds ratio nos va a permitir calcular cuáles de ellos es el más principal. Luego tenemos las medidas de impacto. Las medidas de impacto se utilizan cuando se va a evaluar actividades preventivas o de salud pública con el objetivo de reducir el riesgo. Entonces, nos van a indicar en síntesis cuánto se puede reducir la incidencia si retiramos un determinado factor de riesgo. Volvemos al ejemplo de las cardiopatías coronarias. Si retiramos, por ejemplo, el factor de riesgo de la hipertensión, las medidas de impacto nos van a decir en cuánto por ciento se va a reducir el riesgo de padecer cardiopatías coronarias. Esto lo vamos a ir entendiendo más con ejercicios. En los videos que se les ha pasado por la web se resuelven justamente varios de estos ejercicios con el EPIDATA. ¿Cuáles son las principales medidas de impacto? Tenemos la fracción atribuible o proporción de riesgo atribuible en expuestos y la fracción atribuible etiológica en la población. Fracción atribuible en la población. Esas son las medidas de impacto que nos van a permitir determinar, en este caso, en cuánto por ciento se ha reducido el riesgo cuando se elimina un determinado factor de riesgo. Vamos a aclarar un poco este concepto de riesgo relativo. Habíamos dicho que el riesgo relativo se lo utiliza en investigaciones de estudios de cohorte. Es decir, cuando nosotros partimos de una población inicialmente sana, calculamos un tamaño de la muestra y asignamos una cantidad de personas en los expuestos y en los no expuestos. Supongamos que estamos estudiando el cáncer de pulmón, la enfermedad, y como factor de riesgo tenemos el hábito de fumar. Inicialmente partimos de una población sana, hacemos un cálculo del tamaño muestral, asignamos parte de la población a los expuestos y parte de la población a los no expuestos, es decir, aquellas personas que no fuman. Los expuestos serían las personas que fuman. Y las seguimos a lo largo del tiempo y vemos, en el caso, por ejemplo, de los expuestos al factor de riesgo, es decir, el hábito de fumar, cuántos desarrollan cáncer y cuántos no desarrollan la enfermedad. Igualmente, en los no expuestos al factor de riesgo, es decir, las personas que no fuman, vemos después de un tiempo, a veces son años, cuántos desarrollan el cáncer de pulmón y cuántos no desarrollan el cáncer de pulmón. El riesgo, ¿cómo lo vamos a determinar? Lo vamos a determinar con el riesgo relativo, con el cálculo del riesgo relativo, que lo vamos a ver más adelante cómo se lo calcula. El odds ratio habíamos dicho que se aplican en aquellos casos en estudios de prevalencia, en estudios retrospectivos, llamados también estudios de casos y controles. Entonces, en un estudio de casos y control, partimos necesariamente también de una población, pero ya partimos de una población que tiene, en este caso, que está con cáncer, que tiene la enfermedad. Calculamos el tamaño de muestra y vemos cuántos están con la enfermedad y cuántos están sin la enfermedad. A los que están con la enfermedad se les llama casos y a los que están sin la enfermedad se les llama controles. Y en este caso analizamos retrospectivamente sus antecedentes. Podemos revisar la historia clínica y vemos, por ejemplo, las personas que están con cáncer, cuántos han consumido, se han expuesto al factor de riesgo, es decir, al consumo de tabaco, y cuántos no se han expuesto al factor de riesgo. En los controles igualmente, o sea, las personas sanas, cuántos se han expuesto al factor de riesgo, el consumo de tabaco, y cuántos no se han expuesto al factor de riesgo. Y en este caso, con el estadístico del odds ratio, podemos calcular si efectivamente el hábito de fumar eso no es un factor de riesgo para desencadenar la enfermedad, en este caso, el cáncer de pulmón. Entonces, el cálculo de factores de riesgo nos va a permitir
determinar prioridades de salud, nos va a permitir modificaciones de factores de riesgo, modificaciones de la cobertura y reorganización de los sistemas de salud. Hacia la medición del riesgo y del impacto del riesgo nos va a permitir justamente hacer un diagnóstico situacional de una determinada enfermedad, priorizar cuáles de estos factores de riesgo es el más importante, si volvemos al ejemplo de la cardiopatía coronaria, es decir, si la hipertensión o la cardiomegalia o el sedentarismo o el hábito de fumar, cuáles de estos son los principales factores de riesgo. Y en este caso, tanto el riesgo relativo como el odds ratio nos va a decir cuáles de estos factores de riesgo son los más importantes. Y por tanto, se va a priorizar en la prevención. Por ejemplo, en la hipertensión, mediante el cambio del hábito de vida, mediante los controles de la presión, mediante el ejercicio, hábitos saludables de alimentación, etc. Entonces, como hemos hablado de riesgo, vamos a conceptualizar el riesgo. El riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento. En este caso, el riesgo es la probabilidad de que ocurra una enfermedad. Puede ser el cáncer de pulmón, la insuficiencia renal, la diabetes, que cada una de estas enfermedades tiene uno o varios factores de riesgo. Justamente el riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento, es decir, una enfermedad que no va a ser idéntica para todos los individuos de la población, porque hay personas que van a desarrollar la enfermedad, hay gente que se la pasa toda la vida fumando y nunca desarrolla cáncer de pulmón. Entonces, esto va a estar en dependencia de varios factores. Va a estar en dependencia de la edad, del sexo, de los factores socioeconómicos, los parámetros biológicos como la tensión arterial, la diabetes, la insuficiencia renal, etc. Todos ellos son factores de riesgo. Aquí, por ejemplo, tenemos en el caso del infarto de miocardio, uno de los factores de riesgo es el sedentarismo. Para el caso del cáncer de pulmón, uno de los factores de riesgo es ser fumador, el hábito de fumar. Para el caso, por ejemplo, de la neumoconiosis, uno de los factores de riesgo es ser minero. Para el caso de las infecciones a repetición, uno de los factores de riesgo es el bajo peso, el bajo peso al nacer, los niños con bajo peso. Tanto el riesgo relativo como el odds ratio justamente nos van a permitir determinar esos factores de riesgo, no solamente cuantificarlos, sino indicar cuáles de ellos son los más importantes. Cuando hablamos de grupos de riesgo, también tenemos que hablar necesariamente de que son grupos poblacionales que están expuestos con mayor intensidad a la presencia de factores que favorecen el desarrollo de la enfermedad, el daño o la muerte. Son grupos poblacionales, por ejemplo, aquellos pacientes que van a desarrollar enfermedades infecciosas intrahospitalarias son principalmente personas con algún grado de inmunodepresión. Pueden ser pacientes que han recibido algún trasplante de órganos, que están recibiendo inmunosupresores para no rechazar los órganos, están recibiendo esteroides, pacientes con algún grado de desnutrición proteíno-calórica, pacientes fumadores, pacientes con obesos, pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión. Entonces, esos grupos poblacionales son aquellos que están más predispuestos a desarrollar algún tipo de enfermedad. Entonces, un factor de riesgo es toda variable relacionada estadísticamente con el acontecimiento estudiado. Cuando hablamos de riesgo y relación entre un factor de riesgo y una enfermedad, nosotros la tenemos que demostrar estadísticamente. Y estadísticamente, ¿cómo se demuestra? Primeramente con el chi cuadrado, que nosotros lo vamos a calcular un poco más adelante, que simplemente nos va a decir que existe o no existe asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad.
en tanto que el riesgo relativo y el odds ratio nos va a decir cuántas veces más probable es que se desarrolle una enfermedad cuando se está en presencia de un factor de riesgo. Nos va a cuantificar la intensidad de esa asociación. Cuando hablamos también de factores de riesgo, tenemos que hablar de causalidad. Un factor es la causa de una enfermedad si una modificación de su frecuencia ocasiona una cierta modificación también de la frecuencia de esa enfermedad. Ejemplo, en las cardiopatías isquémicas se puede presentar o no en una persona que fume y encontramos fumadores que nunca se verán afectados. Entonces, cuando hablamos de un factor de riesgo o una causa de una enfermedad, necesariamente tiene que demostrarse estadísticamente cuántas veces más probable es una determinada enfermedad cuando se está expuesto a un factor de riesgo. Hay dos estadísticos que se utilizan en la investigación epidemiológica para el cálculo de los factores de riesgo. Cuando estamos estudiando incidencia, o sea, es decir, casos nuevos de una enfermedad, o estudios prospectivos también, o llamados también estudios prospectivos o de cohorte, se utiliza el riesgo relativo para calcular el riesgo. El riesgo relativo es la relación por cociente entre la tasa de incidencia en el grupo de los expuestos y la tasa de incidencia en el grupo de los no expuestos. Entonces nos va a indicar cuántas veces más probable es desarrollar una enfermedad en personas expuestas a un factor de riesgo respecto a los no expuestos a dicho factor de riesgo. Si tomamos como por ejemplo de nuevo las cardiopatías coronarias, podemos decir, podemos plantearnos una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Y decir, en nuestra hipótesis, la del investigador, existe asociación entre la cardiopatía coronaria y la hipertensión. Si nosotros calculamos el riesgo relativo y encontramos que efectivamente hay una asociación estadísticamente significativa, podemos afirmar que la hipertensión es un factor de riesgo. El riesgo relativo es la medida entonces de fuerza de asociación entre un factor de riesgo y el daño. Es una razón de incidencias que expresa cuánto mayor es el riesgo hacia el daño si se tiene un grupo donde está presente el factor, en comparación con el grupo que no lo tiene. Aquí tenemos un ejemplo. Estamos nosotros tratando de establecer en este ejemplo el hábito de fumar como factor de riesgo para la enfermedad coronaria. Habíamos dicho que el riesgo relativo es la razón de la tasa de incidencia en expuestos y la tasa de incidencia sobre la tasa de incidencia en no expuestos. Es decir, expuestos al factor de riesgo, en este caso es el hábito de fumar, y los no expuestos al factor de riesgo, que es el hábito de fumar. Si hacemos esta relación y obtenemos un resultado de 1,61, podemos afirmar que es 1,61 veces más probable que un paciente desarrolle una enfermedad coronaria si tiene el hábito de fumar. Para hacer la interpretación tanto del riesgo relativo como el odds ratio, tenemos que tomar en cuenta los siguientes aspectos. Si este riesgo relativo nos da 1, no existe evidencia de asociación entre el factor de riesgo y el daño. Si el RR o el OR es mayor a 1, el factor de riesgo aumenta el riesgo de aparición del daño. Es decir, efectivamente el factor de riesgo es un factor que promueve el desarrollo de una enfermedad. Si el riesgo relativo o el OR es menor que 1, entonces podemos decir que en vez de que sea un factor de riesgo, es un factor de protección. Cuando calculamos también el intervalo de confianza del riesgo relativo o del OR, es muy importante tener en cuenta lo siguiente, que el intervalo de confianza, tanto el límite superior como el límite inferior como el límite superior, tienen que ser mayor a 1 para que sea, efectivamente sea considerado un factor de riesgo.
En este caso tenemos un riesgo relativo de 1, un riesgo relativo puntual de 1, pero el intervalo de confianza está entre 0,6 y 2,9. Cuando un resultado de cálculo de riesgo relativo nos sale de estas características, entonces podemos decir que no es un factor de riesgo. Lo que estamos evaluando no es un factor de riesgo. El intervalo de confianza del riesgo relativo tiene una confiabilidad del 95% y un error del 0,05%, es decir, 5%. Por tanto, con esa confiabilidad nosotros podemos indicar si efectivamente el factor que estamos estudiando es un factor de riesgo o no para el desarrollo de una enfermedad. Cuando el riesgo relativo puntual, por ejemplo, en este ejemplo nos sale 1, y el intervalo de confianza del riesgo relativo está entre 1.1 y 3.2, es decir, mayor a 1, entonces sí nosotros podemos considerar que se trata de un factor de riesgo, y esto lo aseveramos con un 95% de confiabilidad y un 5% de error. Entonces el riesgo relativo se va a determinar en los estudios de cohorte, es decir, estudios prospectivos, donde se hace el seguimiento de una población sana al inicio y se ve a lo largo del tiempo qué enfermedades va a desarrollando, qué enfermedades va a ir desarrollando. Donde se van a conocer las poblaciones expuestas o no expuestas y se puede calcular la tasa de cada grupo. Cuando no se puede calcular la incidencia del riesgo, es decir, cuando no se puede calcular el riesgo relativo, lo que se utiliza es el riesgo, es el odds ratio o razón de productos cruzados. Y esto se utiliza, habíamos dicho, en estudios de prevalencia o estudios retrospectivos, donde partimos de la enfermedad y buscamos en el pasado, en los antecedentes del paciente, a qué factores de riesgo se ha expuesto para desarrollar, por ejemplo, el cáncer de pulmón. El odds ratio es una medida estadísticamente utilizada en el estudio de epidemiológico transversales y de casos y control. Es la probabilidad de que una condición de salud o enfermedad se presente en un grupo de población frente al riesgo de que ocurra en otro. Esta es la fórmula del odds ratio. Y para calcular tanto el riesgo relativo como el odds ratio, tenemos que nosotros diseñar unas tablas de 2×2, donde en la parte superior nosotros cuantificamos las personas sanas, las personas sanas y las personas enfermas, y los factores de riesgo a los que están expuestos. Aquí tenemos un ejemplo. El uso de estrógenos como factor de riesgo y el cáncer del endometrio como enfermedad. Aquí nos planteamos en esta investigación, nos planteamos una hipótesis alterna, la del investigador, y decimos que el uso de estrógenos es un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer del endometrio. Entonces elaboramos una tabla de 2×2, donde registramos los pacientes que tienen el cáncer del endometrio y que han sido expuestos al factor de riesgo, es decir, al uso de estrógenos. Tenemos otro grupo que tiene la enfermedad, pero no se ha expuesto al factor de riesgo, es decir, el uso de estrógenos. Para poder determinar efectivamente si el uso de estrógenos es un factor de riesgo, calculamos el OR y obtenemos este resultado, 3,71. Entonces, este resultado nos dice que es 3,71 veces más probable que la persona, en este caso, desarrolle cáncer del endometrio cuando hace uso de estrógenos. Para este ejercicio nosotros vamos a utilizar el EPIDAT y vamos a ver cómo el programa lo va a determinar muy rápidamente. Nos vamos a ir en el EPIDAT, ustedes lo van a practicar en su casa. Nos vamos a métodos, inferencias sobre parámetros, tablas de contingencia 2×2 simples. Entonces aquí ya tenemos, el EPIDAT nos muestra una tabla de 2×2
donde tenemos que nosotros llenar nuestros datos. En este caso 55, 19, 128 y 154. Nos vamos a esta calculadora para calcular y ya tenemos nuestro resultado. Entonces aquí el programa, el EPIDAT, nos calcula el factor de riesgo, es decir, el OR. Nos dice 3,48. Por tanto, es 3,48 veces más probable que el paciente desarrolle cáncer del endometrio cuando se está expuesto al uso de estrógenos. Y nos da también el cálculo del intervalo de confianza del OR, que está entre 1,96 y 6,16. ¿Esto qué significa? Que con una confiabilidad del 95%, esta probabilidad puede ser tan baja como 1,96 o tan alta como 6,16. También nos calcula el chi cuadrado. El chi cuadrado simplemente nos va a decir si existe o no existe asociación estadísticamente significativa entre un factor de riesgo de la enfermedad, en este caso el uso de estrógenos y el desarrollo del cáncer del endometrio. Y para eso nosotros nos fijamos en el p-valor. Cuando el p-valor, la probabilidad es menor que 0,05, podemos afirmar que hay asociación estadísticamente significativa. ¿Qué significa P? P significa que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera. Cuando trabajamos nosotros con chi cuadrado, nos planteamos una hipótesis. En realidad, no solamente chi cuadrado, sino cuando estamos calculando el riesgo, nos planteamos una hipótesis nula, que es la hipótesis en este caso que vamos a rechazar, o la hipótesis de trabajo, y nos planteamos una hipótesis alterna, que es la del investigador, la que se plantea el investigador. En este caso, nuestra hipótesis es que existe asociación entre el cáncer del endometrio y el uso de estrógenos. La hipótesis nula nos va a decir que no existe asociación entre las dos variables. Y nosotros, para poder rechazar la hipótesis nula, hacemos el cálculo del chi cuadrado. Si el p-valor es menor que 0,05, rechazamos la hipótesis nula y por tanto decimos que sí, efectivamente, hay asociación estadísticamente significativa entre el uso de estrógenos y el cáncer del endometrio. Eso nos dice simplemente el chi cuadrado. El OR nos da la intensidad, nos dice cuántas veces más probable es esa asociación. En este caso es 3,48 veces más probable que ese paciente que está usando estrógenos desarrolle cáncer del endometrio. Vamos con este otro ejemplo. Aquí nos estamos planteando una hipótesis nula y una hipótesis alterna. La hipótesis nula, que es en realidad la hipótesis que tenemos que contrastar, dice no existe asociación entre la ganancia de peso de la madre menor a 8 kilogramos y el bajo peso al nacer. La hipótesis del investigador dice existe asociación entre las dos variables, es decir, entre el bajo peso al nacer y la ganancia de peso de la madre menor a 8 kilogramos. Si nosotros calculamos el OR, vamos nuevamente al EPIDAT, vámonos al EPIDAT, y aquí en origen de datos vamos a ver, simplemente cambiamos los datos que nosotros tenemos. Tenemos aquí 50, aquí tenemos 10, y aquí abajo tenemos 4 y 136. 4 y 136. Vamos con la calculadora, le decimos que nos los calcule y hacemos la interpretación. Aquí podemos ver que nos sale un riesgo de un odds ratio de 170. Es decir, que es 170 veces más probable el bajo peso al nacer cuando la madre tiene una ganancia de peso menor a 8 kilogramos. Y el intervalo de confianza nos dice que con una confiabilidad del 95%,
esta probabilidad puede ser tan baja como 50 veces o tan alto como 566 veces. Si vemos el chi cuadrado, vamos a ver que el p-valor también es menor a 0,05. Por tanto, esta asociación es estadísticamente significativa. Este otro ejemplo, donde igualmente nos planteamos una hipótesis, en este caso la del investigador, que dice: existe asociación entre la dieta pobre en calcio y el desarrollo de la osteoporosis. Y la hipótesis nula, la que tenemos que rechazar, demostrar estadísticamente que no es cierta, nos dice que no existe asociación en este caso entre la dieta pobre en calcio y el desarrollo de la osteoporosis. Si hacemos el cálculo del OR con el EPIDAT, vamos a obtener un resultado de OR de 10,09 con un intervalo de confianza de 6,24 a 19,27. Entonces podemos decir que es 10 veces más probable desarrollar osteoporosis cuando se tiene un bajo consumo de calcio. Y esta probabilidad puede ser tan baja como 6,24 veces como 19,27 veces. Igualmente, el chi cuadrado calculado nos va a dar un p-valor menor de 0,05, lo cual nos dice que esta asociación, en este caso, entre el factor de riesgo y la enfermedad es estadísticamente significativa. Tenemos aquí otro ejemplo, es en el caso del sedentarismo. Nos planteamos igual una hipótesis nula y una hipótesis alterna. La hipótesis alterna, en la hipótesis alterna indicamos que existe asociación entre el sedentarismo y la obesidad. Y la hipótesis nula, no existe asociación entre el sedentarismo y la obesidad. Si hacemos el cálculo del OR, aquí podemos demostrar que sí, efectivamente es un factor de riesgo, porque el OR que estamos calculando nos da mayor a 1. Por tanto, podemos decir que es 6,5 veces más probable tener la enfermedad, la obesidad, cuando el paciente es sedentario. Y esta probabilidad con un 95% de confiabilidad está entre 4,64 veces hasta 9,45 veces. El chi cuadrado igualmente nos sale significativo, porque el p-valor es menor que 0,05. Otro estadístico que se utiliza también es en este caso cuando se trabaja con el OR, es la razón de prevalencia, que nos va a indicar igualmente cuánto más probable es que se presente una determinada enfermedad cuando se está expuesto al factor de riesgo. Entonces, de igual manera, cuando la razón de prevalencia es mayor a 1, hay asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad. Ahora vamos a ver las medidas de impacto. Las medidas de impacto nos van a informar de la cantidad de enfermedad que es atribuible a una determinada exposición. Dentro de ellas tenemos al riesgo atribuible. El riesgo atribuible es la tasa de una enfermedad u otro evento de salud en expuestos, es decir, expuestos al factor de riesgo que se puede atribuir a dicha exposición. Esta medida entonces es la diferencia entre la tasa de incidencia de una enfermedad entre los individuos expuestos y la misma tasa en los no expuestos. Es una medida que informa del efecto absoluto del factor de riesgo que produce la enfermedad, es decir, el exceso de riesgo de enfermar entre los expuestos atribuible al factor de riesgo. Entonces, el riesgo atribuible, la fórmula es la tasa de incidencia en expuestos menos la tasa de incidencia en no expuestos. Aquí tenemos un ejemplo. En la siguiente tabla de 2×2 se muestran los datos de un estudio de cohorte donde se tiene un factor de riesgo X que se requiere saber si influye en la aparición de la enfermedad Y. Entonces, tanto en el riesgo relativo
como el riesgo atribuible, como el factor de riesgo poblacional y el factor de riesgo en expuestos, siempre se va a trabajar con casos nuevos, es decir, con la incidencia. Son estudios prospectivos, son estudios de cohorte. En este ejemplo tenemos en los enfermos 104, de los cuales 27 han sido expuestos a un factor de riesgo y han desarrollado la enfermedad, y 77 no han sido expuestos al factor de riesgo, pero también han desarrollado la enfermedad. Y tomamos en cuenta en este caso los totales. El total de los expuestos, que en este ejemplo es 482, y el total de los no expuestos, que es 1908. Si hacemos el cálculo del riesgo atribuible, obtenemos, es decir, los expuestos 0,056 menos los no expuestos 0,04, vamos a obtener un riesgo atribuible de 0,16, que si lo multiplicamos por 1000, vamos a decir que 16 de cada 1000 personas expuestas al factor de riesgo X desarrollan la enfermedad Y, debido, es decir, atribuible al hecho de estar expuestos al factor X, a un factor de riesgo determinado. Si lo calculamos nosotros en el EPIDAT, vamos a obtener el siguiente resultado. La misma tabla de 2 por 2, donde vamos a trabajar con los totales. En el video de ejercicios que le hemos pasado, se resuelven este y otros ejercicios justamente ya determinando las medidas de impacto. Bien, entonces vamos a ver aquí, vamos a hacer este mismo ejercicio, este mismo ejemplo, y lo vamos a calcular con el EPIDAT, lo vamos a interpretar. Bien, entonces hemos tenido unos problemas técnicos. De todas maneras, en el video que les hemos mandado están varios de estos ejercicios resueltos, y vamos a proceder solamente a la interpretación. El riesgo atribuible, el EPIDAT lo expresa como diferencia de tasas de incidencia. Diferencia de tasa de incidencia. Entonces es la diferencia obviamente en la tasa de incidencia en expuestos y la tasa de incidencia en no expuestos. Y este cálculo, o sea, esta diferencia nos sale en el EPIDAT como 0,016, que si lo multiplicamos por 1000, entonces vamos a obtener 16. Y la interpretación va a ser la misma. 16 de cada 1000 personas expuestas al factor de riesgo desarrollan el factor de riesgo X, desarrollan la enfermedad Y debido, o es decir, atribuible al hecho de estar expuestos al factor X. La otra medida de impacto es la fracción atribuible. La fracción atribuible en expuestos, que es la proporción en que se reduciría entre los expuestos la tasa de incidencia del evento de salud si se eliminara la exposición. Se puede expresar en porcentaje y recibe el nombre de riesgo atribuible porcentual. Vámonos entonces con el ejemplo. En el mismo ejemplo anterior tenemos una fracción atribuible en expuestos de 0,27, que si lo multiplicamos en este caso por 100, vamos a obtener un 28%. Entonces podemos decir que si se elimina el factor de riesgo X, habrá una disminución de la enfermedad Y de 28% en los expuestos a dicho factor de riesgo. Entonces esta es la fracción atribuible en expuestos. Vamos a ahora ver la fracción atribuible etiológica en la población, que es la proporción en que se reduciría en la población la tasa de incidencia del evento de salud si se elimina la exposición. También se conoce como riesgo atribuible de Levin. En el ejercicio nuevamente anterior tenemos una fracción atribuible poblacional de 0,072, que si lo multiplicamos por 100 vamos a obtener un 7%, lo cual nos dice que si se elimina el factor de riesgo X, habrá una disminución de 7% en la incidencia de la enfermedad Y en la población en general.
Entonces, esas son las principales medidas de impacto. Primero, habíamos dicho de las medidas de riesgo, el odds ratio y el riesgo relativo. Y después las medidas de impacto, en este caso el riesgo atribuible, la fracción atribuible en expuestos y la fracción atribuible poblacional. En el video que nosotros les hemos enviado por la web, se resuelven varios de estos ejercicios y depende de ustedes el de practicarlos para entender mejor cómo se puede calcular el riesgo y las medidas de impacto del riesgo. Vamos a hacer una revisión rápida de los diseños de investigación en epidemiología. Entonces, los tipos de investigación en epidemiología pueden ser exploratorios. Se llaman exploratorios cuando no se tiene bien en claro el problema, digamos, que se está investigando. Son generalmente enfermedades extrañas que todavía no se están investigando, no se conoce bien su etiología, su frecuencia. Por tanto, a lo máximo que se llegan son a algunos conceptos y algunas teorías. Por ejemplo, nosotros, si revisamos la bibliografía internacional, podemos decir, hay enfermedades raras, como por ejemplo la progenia, es decir, los niños de 80 años y los niños abuelos, que no se sabe por qué cierta población, aproximadamente 1 de cada 7 millones, envejece a los 13 años o a los 14 años y mueren justamente a esas edades. Otra enfermedad serían las elefantiasis, donde hay inflamaciones intensas, generalmente se presentan, hay 200 casos registrados en el mundo, donde no se conoce la causa, los factores de riesgo que ocasionan este tipo de enfermedades. Hay pacientes también que tienen pigmentos en la piel, se llama arginia, pigmentación de toda la piel, una pigmentación azulosa. Estos pacientes son normales en todo sentido, pero el único problema que tienen es la pigmentación. Ahí entramos ya en los estudios exploratorios donde se conoce muy poco o nada de los factores de riesgo y de las causas de esas enfermedades. Después tenemos los estudios más comunes, que son los estudios descriptivos, que como su nombre lo indica nos van a describir características de grupos poblacionales, de pacientes, y cuyos resultados no se pueden comparar, no se comparan con otros grupos poblacionales. Simplemente nos van a describir las características en relación a la edad, al sexo, al agente biológico, en relación a la tríada epidemiológica que habíamos dicho, el agente, el medio y el hospedero, haciéndonos una descripción de frecuencias, de tasas de incidencia, de razones, de proporciones, pero sin utilizar la estadística inferencial, sin inferir, es decir, de la población, de la muestra a la población, sin hacer ningún tipo de inferencia estadística. Los estudios descriptivos también pueden ser transversales cuando se estudian las variables de una manera, en una forma transversal, en un momento determinado, en un periodo determinado de tiempo. Por ejemplo, las prevalencias de infección de tracto urinario en el año 2016 en los pacientes del Hospital Obrero. Pueden ser también longitudinales, retrospectivos y prospectivos, es decir, cuando se revisan casos acaecidos, casos anteriores, de años pasados, o pueden ser prospectivos cuando se estudia en este caso ya la incidencia, casos nuevos. Pueden ser también explicativos, es decir, que intentan demostrar relación de causa y efecto, como en el caso anterior que hemos visto de los factores de riesgo. Pueden ser no experimentales, es decir, observacionales, donde no se interviene en el curso de la enfermedad. Tenemos aquí los estudios de cohorte, donde partimos de una población sana y vemos qué enfermedades pueden desarrollar en el transcurso del tiempo. Va de las posibles causas a la enfermedad.
Y tenemos los estudios de casos y controles, donde partimos ya de la enfermedad y vemos las posibles causas o factores de riesgo. En el primer caso, en los estudios de corte, calculamos el riesgo relativo, y en el segundo caso, de casos y controles, calculamos el OR para establecer los factores de riesgo y su dimensión. Finalmente, tenemos los estudios experimentales, que van a ser en realidad los ensayos clínicos controlados, donde ya experimentamos con las personas. Podemos probar un determinado medicamento, un medicamento nuevo, y ver los efectos comparándolos con un medicamento comercial. Recientemente hemos hecho nosotros un estudio comparando el diclogel, un analgésico antiinflamatorio comercial, con un nuevo producto que en este caso en base a la silca, la Baccharis latifolia, y hemos hecho el ensayo clínico controlado tomando un grupo de pacientes que tenían algún problema inflamatorio, y se hace la comparación para ver si efectivamente el nuevo producto es mejor que el anterior comercial. Y eso se demuestra estadísticamente. En este caso nosotros lo hemos demostrado con el análisis normal de varianza, y hemos visto que el nuevo producto, en este caso la silca, tiene mejores resultados que el diclogel. Entonces, en resumen, estos son los principales tipos de estudios según el estado de conocimiento y alcance de la investigación que se puedan realizar en investigaciones epidemiológicas. Con esto habríamos terminado la unidad 3, y vamos a ver si hay alguna consulta, alguna pregunta. Lo importante es que ustedes practiquen los ejercicios propuestos, de tal manera que podamos, en este caso, darle mayor practicidad a la investigación epidemiológica. Con la ayuda del EPIDAT, ustedes tranquilamente pueden calcular riesgo relativo, tasas de incidencia, de prevalencia, las medidas de impacto como el riesgo relativo, el odds ratio, y las acciones atribuibles, tanto poblacionales como en expuestos.